¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión. Iniciamos una semana en la cual hay algunas reuniones de comisión ya agendadas, en reuniones en la mayoría informativas. No está prevista la apertura del recinto de la Cámara de Diputados de la Nación y también lo que va a marcar es ir adelantando por parte del oficialismo de qué manera va a ir llevando la estrategia para avanzar con diferentes proyectos vinculados con la agenda, principalmente que tiene la Casa Rosada. Vamos a ampliar la mesa. Señorita Melissa Jofré, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, bueno, esta semana que transita un poco aguas más calmas, ¿no? Después de lo que fue la semana pasada, no solo también en diputados con la sesión informativa donde estuvo el jefe de gabinete, sino también una actividad intensa que hubo en el Senado, ¿no? Con temas que están ocupando al gobierno, sobre todo porque muchos de los proyectos enviados por Casa Rosada están en esa Cámara, claro, en este momento. Exacto. Así que bueno, mañana hay una agenda de comisiones que seguro vamos a estar repasando. Por el momento tiene que ver con los temas que la oposición de alguna manera trata de impulsar en reuniones informativas. Bueno, enseguida vamos a estar conectándonos con la provincia de Salta. Señora Silvina Angione, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Fer, buenas tardes. ¿Cómo va? Muy ¿Todo bien? bien? Bueno, y estamos también pendientes de que se convoque alguna sesión por el tema de la ley hojarasca, que es uno de los temas pendientes que tiene esta Cámara, que es un proyecto que ya tiene dictamen, es un proyecto del Poder Ejecutivo, que, bueno, habrá que esperar a que el Ejecutivo, el oficialismo disponga que, bueno, la convocatoria formal a la sesión y que se debata el proyecto que tiene 70 leyes aproximadamente para derogar, que son todas leyes que quedaron sin uso, que son algunas leyes que ya no se utilizan. Entonces, bueno, es una ley que fundamentalmente estuvo elaborada por el Ministerio de Regulación. Entonces, seguramente la semana que viene, bueno, habrá una convocatoria formal para debatir ese proyecto puntual, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, los anticipos de nuestras compañeras, de Meli, de Silvina, para el programa del día de hoy. Nos vamos ahora a la provincia de Salta. Diputado Carlos Zapata, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli, Melissa Jofré, Silvina Angione, lo saludan. Muy buenas tardes, Silvina, Melissa, Fernando. Muy agradecido por esta invitación a participar en su programa. Bueno, muy bien. Diputado, antes de meternos en el plano político, antes de meternos en la agenda parlamentaria, cuéntenos qué estamos viendo. Bien, esta es una foto de lo que es el camino a Cafayate, camino a los Valles Calchaquíes. Y como siempre, y cuando me adapto a la tecnología de acuerdo al cambio, voy tratando de difundir a través de cada una de las entrevistas que tengo por Zoom algún paisaje de mi provincia para mostrarles que no solo somos buena gente los salteños y muy piolas, sino que también tenemos hermosos lugares turísticos. Muy bien, y ahí nos abre la ventana para ver un poquito la provincia de Salta. Carlos, ¿por dónde va a estar pasando la agenda parlamentaria? Está la ley hojarasca y hay otros temas pendientes. ¿Están mirando mucho qué es lo que pasa en el Senado con, por ejemplo, con la reforma electoral? La reforma electoral es algo que se viene planteando desde, usted se acordará de que se planteó la ley bases, ya estaba la idea de ordenar, eliminar las PASO, tema de los financiamientos de los partidos políticos. Teníamos en agenda en aquel momento ya lo de la boleta única de papel, que tenía media sanción de diputados, si usted se acuerda, y también tenemos el tema de la ley de ficha limpia, que terminó con media sanción en diputados y en el Senado no pudo obtener la sanción definitiva. Para nosotros es algo importante avanzar en este sentido para, primero, eliminar las pasos, que es lo que estamos buscando, de que la ciudadanía que no está afiliada a un partido político o quizás esté afiliada a un partido político donde no hay interna, con sus impuestos no pague el gasto electoral ni las ganas de tener un lío interno en cada una de las fuerzas políticas. Lo más natural es que cada fuerza política empodere a los candidatos con mira a la contienda electoral
con el apoyo de sus afiliados, porque el tema de las elecciones PASO, ¿qué es lo que posibilita? La injerencia de personas ajenas al ideario del partido político del frente en la designación o selección de sus candidatos. Por ejemplo, le doy un ejemplo, un caso. En un municipio donde los votantes son pocos, se plantea una PASO para candidato a intendente. De frente oficialista, que maneja todos los recursos, presenta una sola lista. Y de la oposición se presentan 2 listas. Eso da la posibilidad de que desde el oficialismo se incida en la elección del peor candidato en la oposición. Entonces, este desvío que puede tener el sistema vigente, aparte de lo caro que resulta, tiene que tener un remedio. El remedio más equilibrado es que los afiliados de cada partido o de los partidos que integren una alianza o frente político sean quienes con su voto empoderen a los candidatos con miras a las elecciones. En cuanto al financiamiento, las elecciones resultan muy caras y de ahí un poco por el financiamiento estatal, la gran cantidad de recursos que ha demandado y ha puesto el Estado, significó que se desnaturalice la estructura de partidos políticos de la República Argentina, apareciendo muchos partidos. Entonces, quizás esto vino por la transversalidad de Néstor Kirchner, que dijo, bueno, que no le gusta que arme un partido y compita, y se pusieron determinados pisos, total, los pagaban los impuestos. Bueno, tratamos de buscar y traer claridad en todo eso, transparencia, y en cuanto a la ficha limpia, resulta inadmisible que para sacar un carnet de conductor, por ejemplo, para manejar un taxi, tenga más requisitos que para manejar un país o una provincia. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Silvina Angione le molesta. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Buenas tardes, Silvina. ¿Cómo está usted? Bien, todo bien, todo bien. Diputado, le quería consultar por la presidencia de la Comisión de Defensa. Usted está a cargo, fue designado como presidente de la Comisión de Defensa. Quería saber qué proyectos están a la vista como para ser tratados en una de las próximas reuniones de la Comisión. Bien, llamé a reunión de asesores y hubo consenso sobre una serie de proyectos que tienen relación al reconocimiento de personas que actuaron en la guerra de Malvinas, y existían algunos pedidos de la oposición referidos a la situación del IOFA y el Instituto de Deuda Financiera, que dado que el jefe de gabinete tenía muchas preguntas sobre esa temática y la iba a responder la semana pasada, por eso hablé con la vicepresidenta, la diputada Propato, y dije que no iba a convocar la reunión de comisión, porque probablemente no evitaría tratar esos proyectos, o quizás ellos hubiese querido formularlos. Seguramente en esta semana me pondré en comunicación con ella, que como vicepresidente integra el bloque opositor de mayor número, para ir avanzando en los temas y poder trabajar en la Comisión de Defensa. ¿Qué tal, diputado? Lo saluda Melissa Jofré. Hoy a la mañana salió un decreto de necesidad y urgencia en el boletín oficial respecto, de un plan de reequipamiento, de modernización para las Fuerzas Armadas. Preguntarle si, cómo ve la medida y si le parece suficiente, teniendo en cuenta que se estima un financiamiento por parte de la venta de inmuebles del Estado, pero también un porcentaje de privatizaciones que, todavía no, privatizaciones previstas en la ley bases que todavía no han avanzado tanto. Y el presupuesto de defensa de la República Argentina ha ido cayendo en su proporción sobre el presupuesto total y, por supuesto, en su incidencia respecto al Producto Bruto, teniendo una brusca aceleración a la baja durante el gobierno kirchnerista, que, no hace falta ahondar mucho para decir que no se llevaban bien o no querían una fuerza armada profesionalizada, debidamente equipada y preparada para defender la integridad territorial o intervenir en caso de catástrofe o en cuestiones donde fuesen demandada en función de las incumbencias y la órbita de acción que le otorga la Ley de Defensa Nacional. Ese desfinanciamiento ha llevado de que en materia de equipamiento empiece a quedar atrasada. Hay atrasos también en la retribución de los integrantes de la fuerza, y con la sanción del presupuesto una parte del FONDEF quedó fuera, ya no se alimenta con un determinado porcentaje sobre la recaudación del FONDEF, que es el Fondo de Defensa. Para suplir esta baja que se establece por este decreto de necesidad y urgencia, aumentar el presupuesto de defensa o destinar el presupuesto de defensa exclusivamente a equipamiento y a instalaciones
el 10% del producido de la venta de bienes del Estado o de proceso de privatizaciones. Eso resulta adecuado. Yo, si hubiese estado en la mesa, capaz que pedía un poco más, dada la incumbencia y la necesidad, pero es una medida razonable. En cierta medida es una reivindicación a lo que vinieron sufriendo las Fuerzas Armadas durante los gobiernos anteriores en materia de falta de equipamiento, obsolescencia de equipamiento, y con mira a fortalecer nuestras tres armas, la de aire, mar y tierra, para atender las necesidades de defensa previstas en la ley que la regula en caso de necesidad. La República Argentina cuenta con personal que ha abrazado la carrera militar, o sea, que entregó su vida a la carrera militar, altamente preparada y reconocida en su preparación en diversos foros a lo largo y a lo ancho del mundo. Entonces, nuestra obligación es tratar de proveer al equipamiento necesario para que ejecute mejor la función. No se puede hacer todo en un día. El de financiamiento, la obsolescencia y la caída de sistemas en tanto el funcionamiento y unidades que se produjo durante el gobierno kirchnerista se irán recuperando, pero siempre con un criterio de modernidad. Incorporar un nuevo sistema de armas significa reconfigurar el área a la cual va a servir para que esté en condiciones de ser mucho más eficiente y apuntar al paso tecnológico siguiente. Carlos, ¿usted tiene previsto que en algunas reuniones de comisión invitar al ministro de Defensa, al señor Presti? ¿Tiene previsto que las autoridades de las distintas fuerzas participen también de alguna reunión para analizar en definitiva también cuál es la situación de cada una de las Fuerzas Armadas aquí en nuestro país? Bien, la labor legislativa abarca y corresponde al trabajo de los legisladores. La presencia del ministro puede ser requerida para que explique, que aclare un plan, etcétera. Yo tuve y tengo mi comunicación bastante asidua con el señor ministro y con su jefe de gabinete, don Guillermo Madero, lo que posibilita, en caso de ser necesario, contar con la presencia en las reuniones de comisión. Por ahora, como le dije, el temario está acotado a estos proyectos que han tenido el ok de asesores, que están listos para ser tratados en comisión. Y en cuanto a lo que pedía la diputada Propato, que lo conversamos y que no fue tratado por asesores y que no está en el temario previsto, estaba el tema de los pedidos de informe. Y como le digo, como estaban incluidos en el cuerpo de preguntas en las casi 4.000 que le elevaron al jefe de gabinete, Adorni, y que respondió y están en el cuerpo de respuestas escritas, probablemente hayan satisfecho la inquietud, la necesidad de información que se plantea con el pedido de informe, o bien con esa información pueden reconfigurar su pedido y hacerlo de otra manera. Eso lo voy a conversar a partir de mañana con la diputada Propato. Diputado, saliendo de tema de defensa de la presidencia de su presidencia en la comisión, quería preguntarle sobre un proyecto que presentó recientemente usted que tiene que ver con el régimen de control de no el fentanilo, pero sino la otra, el propofol, que es la otra droga que, generó una polémica y que, incluso hubo varios implicados y, la muerte de un anestesista. ¿Qué usted tiene ese proyecto en carpeta, para impulsarlo, y cuáles son algunos de los apoyos que puede tener esa iniciativa para tratarse? ¿Hay alguna posibilidad que se trate en las próximas semanas este proyecto? Mire, yo le debo ser sincero, el proyecto no es de mi autoría, pero sí lo he apoyado. ¿Y por qué lo he apoyado? Porque considero que esta sustancia que tiene que ser manejada con mucha prudencia y en manos de profesionales, tiene que tener algún mecanismo de control sobre su existencia, sobre su uso, y existir un responsable tanto de los inventarios como de la disposición de tales inventarios. El tema que, digamos, las costumbres, las necesidades de búsqueda que tienen estas personas que necesitan recurrir a algún tipo de alucinógeno o alguna cosa para tratar de calmar ansiedades o algún otro tipo de situaciones que vive, no puede estar librado al azar, a la voluntad, sobre todo con sustancias tan peligrosas como esta, y hemos visto que esa falta de control ocasiona la muerte, porque las personas que están inmersos en esta necesidad o en esta patología no pueden gobernar y tener un adecuado raciocinio sobre sus acciones.
Por supuesto que si se presenta un proyecto por parte de la Libertad Avanza, por cualquiera de sus diputados, la idea es tratarlo. Espero que en las comisiones donde fue asignado el giro, le den tratamiento prontamente. Pero no es el único proyecto. Hay muchas situaciones que se presentan que requieren atención y en función de cómo se vaya acordando con la fuerza que acompaña a la Libertad Avanza, la agenda legislativa, iremos avanzando para lograr los consensos para que esto tenga media sanción en diputados. Diputado, un tema que tiene dictamen es la ley hojarasca. Por el momento en agenda hay también un paquete de tratados internacionales. Se espera que en los próximos días pueda haber una sesión en la Cámara de Diputados. ¿Tiene idea de, bueno, cuál es la agenda un poco que va a trazar el oficialismo en las próximas semanas? Y lo que acaba de decir usted, sumado a la posibilidad de que venga del Senado la reforma electoral, el tema de la ley hojarasca, algunos le quieren quitar relevancia, pero es importante que haya claridad en el sistema legal o la legislación dentro del país, quitando de vigencia normas que quedaron en desuetudo o que son contradictorias con el mismo texto de la Constitución. Hay una que prevé tema de los azotes y ese tipo de cosas. Y también hay algunas cosas que hemos considerado, se consideran algunos beneficios que no tienen razonabilidad de existir, como los permisos de circulación y estacionamiento de diputados. Ese tema sí tiene dictamen por parte de la comisión y está en condiciones de ser tratado. Y avanzaremos, por supuesto, con los tratados internacionales. Los tratados internacionales tienen o revisten especial importancia, porque en su contenido, en la parte que abarca el comercio, abre nuevos mercados, nuevas posibilidades para los productores argentinos y también libera acceso a insumos o a instrumentos o a bienes de capital que son necesarios para el desarrollo de nuestro país. Abrirse al mundo significa acceder a los procesos tecnológicos, acceder a bienes cuya producción no podemos tener dentro del país, y eso lo va a fortalecer en nuestra capacidad de transformar los recursos naturales, en nuestro trabajo y la producción que se hace en el ambiente agropecuario, que no degrada el ambiente, para transformarlo en riqueza, y esa riqueza en el comercio del mundo traerá divisa y por ende, por supuesto, se redundará en beneficio de toda la población. Estamos en un escalón inicial en el proceso de recuperación de la senda de crecimiento de la República Argentina, que nunca debió haber abandonado, pero lamentablemente aquellos sueños o pesadillas que nos hicieron vivir otros gobiernos que pretendían aislarse del mundo, no comerciar con nadie, generando una estructura altamente proteccionista de la población, que llevaban a que el ciudadano tenga que pagar mucho más caro los bienes que nuestros vecinos, limitando el acceso a la tecnología o a bienes de calidad y a precio competitivo. Bueno, todas esas barreras hay que desarmarlas. No se hace de un día para el otro, es un proceso paulatino, pero estamos viendo los resultados. Carlos, ¿es posible, por último, consultarlo? Para la Libertad Avanza, posiblemente sea ya un tema cerrado, el tema de, después del informe que dio el jefe de gabinete, Manuel Adorni. Ahora, para algunos sectores de la oposición, se sigue trabajando pensando en una construcción de mayorías y pedir una interpelación directamente con una posible moción de censura contra el ministro coordinador. ¿Qué dicen desde el oficialismo? En general nosotros no estamos absolutamente de acuerdo por eso, al contrario, lo rechazamos. No podemos generar este clima de inestabilidad política e institucional en la República Argentina por trascendido en la prensa en una situación que se está ventilando. Esta situación que afecta a Adorni, que lo ha puesto en la primera plana de una forma pocas veces visto, quizás nunca hemos visto, donde desde todos los rincones, de todos los medios lo atacan, y el único tema que estuvo en cartelera en las pantallas o en las redes sociales era Adorni durante más de 2 semanas seguidas, sin que existiese nada más en la Argentina. Eso, estando la denuncia y estando investigando juzgado, es el lugar donde se debe dirimir. Yo entiendo, por mi leal saber y entender, y por el ejercicio de mi profesión, que en estas cuestiones que tienen que ver
con la exteriorización de bienes y demás, uno no puede sacar una conclusión si no está cerrado con una declaración jurada donde está la manifestación a quien se le atribuye el enriquecimiento ilícito de cuál es su patrimonio. Una vez que esté eso, estarán los parámetros. Tal es así que calculo tener razón en esto, porque hasta el momento no hay ninguna disposición del juez que investiga de imputarlo o nada parecido. De todas maneras, este sueño de transformar el poder legislativo en una especie de juicio a un funcionario, primero que está fuera de lugar, y lo veo que se presenta una ansiedad electoral prematura de tratar de instalar elementos que son disvaliosos hacia una persona, aprovechando trascendidos y ninguna prueba sustantiva presentada, porque las pruebas sustantivas son las que están en el expediente, las que se obtienen de los registros y las que surge de la contradicción eventual que pudiera existir. Yo no creo que existirá ninguna contradicción en la declaración jurada de Adorno. Entonces, para mí todo eso forma parte de un circo que está potenciado de personas que quieren adquirir notoriedad, como le digo, motivados por una ansiedad electoral prematura. Carlos, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Les agradezco yo a ustedes y les deseo que tengan muy buenas tardes. Gracias. Carlos Zapata, diputado nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Salta. Y ahí nos mostraba algunas imágenes que tienen que ver con esas postales, sí, de los valles calchaquíes de su provincia. Siempre promociona su provincia, sí, claro, el diputado. Y a lo mejor quiere ser secretario de Turismo, ministro de Turismo provincial. Bueno, también, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, nos vamos a la pausa, a la primera. Estamos aquí en Pasos Perdidos, estamos en Diputados Televisión. Regresamos enseguida. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes.
Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques.
Muy bien, nuevo bloque de Pasos Perdidos, por acá, por Diputados Televisión, una jornada que inicia esta semana pensando ya en algunas reuniones de comisión previstas para la jornada de mañana martes, en reuniones informativas, principalmente solicitadas por diferentes comisiones que están siendo encabezadas en las presidencias por diputados de la oposición y que son reuniones informativas con distintos temas variados estos que van marcando una agenda parlamentaria que posiblemente terminen en algún proyecto de ley. Pero mientras tanto son reuniones informativas de comisión que enseguida vamos a estar dando ya lo que van a ser los detalles de la actividad prevista para esta semana. Semana que, repetimos, no está en agenda la apertura del recinto de la Cámara de Diputados, que el oficialismo ya tiene firmado el dictamen respecto a la ley hojarasca, que está en condiciones de esa manera de llegar al recinto de la Cámara de Diputados. Veremos, es posiblemente que sea en la próxima semana. La semana pasada estuvo muy centralizada también con lo que fue el informe que brindó el jefe de gabinete Manuel Adorni, y de esa manera se va desarrollando la actividad en este Congreso nacional. Señora Silvina Anciono, tenemos algunos temas para destacar. Sí, vamos a hablar del proyecto de reforma electoral, que envió el Poder Ejecutivo al Senado en abril. Ingresó por el Senado, todavía no se sabía qué Cámara le iba a ingresar. Bueno, ingresó por el Senado, todavía no tiene tratamiento por parte de la Cámara Alta. Va a ser uno de los temas que seguramente después de que se apruebe el Senado, tendremos el debate aquí en Diputados. Hay que ver, ¿no?, de qué manera se aprueba, exacto, de qué manera se construyen mayorías, porque es un proyecto que necesita, como toda modificación de leyes electorales, mayorías especiales. Exacto, sí, ¿no? sí, porque es un tema que es una reforma que requiere una mayoría de 129 votos, Claro. en principio acá en diputados, así que habrá que ver también si le hacen alguna modificación en el Senado, porque incluye dentro de todas las reformas que contempla la eliminación de las PASO. Claro. Cabe recordar que la eliminación de las PASO se trató el año pasado y, finalmente no prosperó la eliminación, pero sí la suspensión. Claro. Entonces, habrá que ver también los números que tiene el oficialismo, tanto en Senado como en diputados, para avanzar en la eliminación y si hay una instancia intermedia, porque también puede ser una suspensión o también, según lo que trascendió, es que puede haber una decisión de que sean no obligatorias, ¿no? Sí, hay que ver qué es lo que dice la Casa Rosada principalmente, porque el argumento central del Gobierno Nacional, el argumento central en el proyecto que envió al Senado, tiene que ver con los costos, el bajar los costos de la política. Una PASO optativa, no sé si los costos bajan. Claro. Porque habrá que ver. No, porque el aparato es el aparato que es se el mueve mismo. igual. Es mover exactamente lo mismo y encima Claro. de que no participe, digamos, un gran porcentaje de la población, porque también había una idea de que solamente puedan ir afiliados a votar, que puedan ir los afiliados a los partidos políticos que presenten internas. Claro. Bueno, ya es más acotado ese universo, como era ¿no? antes, ¿no? Como eran Sí, las internas. las viejas internas abiertas. partidarias. Claro, pero sin las escuelas abiertas para ir a votar, digamos, Claro. cada uno en la sede del partido. Lo que sí, en este momento, Patricia Bullrich, encargada de recoger, ¿no?, esas ideas de sus aliados y los dialoguistas, sobre todo porque el PRO y la UCR se oponen a la eliminación de las PASO y son fundamentales para los votos. Claro. Sí, de hecho hay un proyecto que presentó recientemente, la semana pasada, Eduardo Bisky, que es el presidente del bloque radical en el Senado, que es una propuesta alternativa. No propone eliminarlas, sino que sean optativas las PASO. Pero no hay acuerdo en todo el bloque en eliminar las PASO o en suspenderlas, porque, por ejemplo, Carolina Lozada no tiene esa misma posición. Entonces, hay distintas posiciones dentro del mismo bloque radical y dentro de los bloques dialoguistas, ¿no? Ahora, en diputados, este es un debate que bien vos, Silvina, estás señalando, está en el Senado Nacional. Ahora, en diputados se está hablando del tema ficha limpia, que es un capítulo central también en esta reforma electoral. Sí,
Sí, es uno de los puntos también que se incluye en la reforma. Bueno, vamos a las plaquitas. Bueno, como decíamos, ¿no? La reforma electoral, el Ejecutivo la mandó a principios de abril al Senado, ingresó por el Senado, y el principal objetivo es eliminar las PASO, ¿no? Que no se pudo eliminarlas, sino que se logró suspenderlas, y en esta oportunidad lo que se busca es insistir con la eliminación. Seguimos con la segunda plaquita. Bueno, el financiamiento privado. Lo que establece es un financiamiento privado. Se saca el aporte estatal del proyecto, la obligación del Estado, del gobierno, de financiar las elecciones, y que quede para cada partido. Cada partido tiene que asumir los gastos que deriven de la elección. Ficha limpia, como decíamos, el proyecto también lo que propone es insistir con el proyecto de ficha limpia, que tuvo media sanción en diputados, pero que finalmente no pudo avanzar en el Senado. Entonces, este es una de las propuestas que se incluyen dentro de la reforma laboral. Recordemos que Ficha Limpia es un proyecto que también impulsó el PRO en su momento a través de Silvia Lospenato, que había hecho una campaña y había impulsado fuertemente el tema de ficha limpia para las elecciones pasadas, y que finalmente no prosperó. Y luego la afiliación digital para facilitar la afiliación a los partidos políticos, porque este también va a ser un requisito también central en esta reforma electoral, que si la afiliación sea que tenga mayor cantidad de afiliados los partidos para su reconocimiento y personería, y que tengan, bueno, que tengan mayor precisión, ¿no? Porque en esto de las afiliaciones también jugaba el tema de la impresión de boletas y la cantidad de que el gobierno destinaba, que el Estado, mejor dicho, destinaba para los partidos políticos para financiar las campañas. Entonces, al no estar ese aporte, un piso mínimo de personería o de afiliados en sí, iba a redundar en menor financiamiento para cada partido. Entonces, también de ahí surge esta idea, esta inclusión en la afiliación digital para la reforma electoral integral, que sería más que nada una reforma política también, ¿no? Claro. La parte de electoral, porque es bastante amplia. Exactamente. Y hay una fuerte discusión que se va a dar, ¿no? Con este tema que vos estás planteando del financiamiento de la política, el financiamiento de los partidos y el financiamiento de las campañas políticas. Sí, porque también esto, bueno, lo que busca el Ejecutivo en realidad con este proyecto es transparentar, ¿no? También las campañas políticas y el dinero que se destina, o que los aportes que se hacían también por parte de privados, ¿no? A las campañas. Lo que fija también la reforma es un tope a los aportes privados. Esto también, y que se prohíben las donaciones de origen anónimo extranjero también, que también había sido uno de los temas que también estaba cuestionado, porque bueno, no se sabía bien quiénes habían aportado a cada campaña, a cada candidato. Entonces, con esto lo que se busca también es que se sepa y que se publiquen también quiénes son los aportantes de cada candidato. Bueno, se elimina entonces también otro de lo que contempla la reforma electoral, otros aspectos, es que elimina la obligatoriedad del debate presidencial, entre otras cosas, que bueno, fue bastante, lo que se decía también es que fue clave en las últimas elecciones también el debate, para que la ciudadanía pueda también decidir su voto en función del debate y de la exposición de cada candidato. Después se determinó que no era muy trascendente en la decisión del voto, pero bueno, lo que se busca también con esto, también la obligatoriedad del debate también implicaba fondos para destinar. Para llevar adelante el debate. Claro, entonces esto también implicaría una reducción del gasto destinado a el debate presidencial, ¿no? Y lo que se hace también, suspender la elección directa de los representantes del Mercosur. Esto es hasta que se defina una fecha en bloque de los países que integran el Mercosur. Y mientras tanto, la Cámara de Diputados designaría a sus propios representantes para el bloque común. Así que bueno. Sí, me parece que la Libertad Avanza e incluso el PRO en su momento nunca fueron muy partidarios de la elección directa de los parlamentarios del Mercosur, ¿no? Hasta en algún momento se habló que se llevaba adelante la elección, pero que los diputados del Mercosur
no iban a cobrar una dieta como sí cobran los diputados nacionales, como, era otro en gasto definitiva, extra para bajar gastos de la política. Sí. Y hacer como se hacía anteriormente, que eran que de manera indirecta de los diputados nacionales y de senadores también nacionales se elegían los representantes para las reuniones del Mercosur, del Parlamento del Mercosur. Sí. Así que bueno, en síntesis, todos estos puntos son los que incluye la reforma, que como dijimos está en el Senado. Hay que ver cómo avanza en el Senado, si hay modificaciones y cómo viene el debate en la Cámara de Diputados, Claro, ¿no? claro. Hoy hubo una reunión del ministro del Interior, Diego Santilli, recibió a Rogelio Frigerio también. Sí. En parte, Santilli está llevando adelante varias conversaciones con gobernadores, porque este es un tema también que trasciende y que implica también a los gobernadores, ¿no? Sí, también. claro. A la hora de la definición de las elecciones también les corresponde, o en principio también ellos, pueden ser pueden inclinar la balanza en algún sentido, como siempre decimos que los gobernadores son clave en este tipo de discusiones, y hay que ver cómo se van posicionando respecto, en principio, a la eliminación de las PASO, ¿no? Sí, y además en ese cambio que se quiere hacer en la ley de boleta única de papel, las BUP. ¿Por qué? Porque también lo que se haría una modificación respecto a la posibilidad de llevar adelante en una misma boleta y con un solo tilde votar la lista completa de los candidatos a nivel nacional, a nivel provincial e incluso a nivel municipal. Eso tiene que no solo que se pueda votar todos juntos, sino también en el mismo día. Que eso no desdoble la elección. Sí. Eso también impediría que el gobernador desdoble, como estamos viendo en los últimos años, en los últimos calendarios electorales, donde los gobernadores tienen su calendario paralelo. Van todos juntos en la nacional, ¿no? En la elección. Ahora, en la elección provincial, cada gobernador trata de despegarse según los momentos. Sí, también tiene que ver con cuáles gobernadores aspiran a la reelección, cuáles son los que van a impulsar a otro candidato también, que si ya está perfilado algún otro candidato. También va a tener que ver con la decisión de la Libertad Avanza también, de impulsar candidatos propios en las provincias, de competir con los gobernadores que están en este momento a cargo de las gestiones. Así que bueno, todo esto se va perfilando también y tiene que ver con las reuniones que va manteniendo el ministro del Interior con los distintos gobernadores para analizar el escenario que se viene el año que viene con las elecciones presidenciales, ¿no? Bueno, y construir mayorías. Construir mayorías, buscar los votos, juntar los votos. Ahí está el tema también. Sí, en esa tarea, ¿no? Bueno, como sabemos que en un consenso no todos salen conformes, cada uno cede una parte, ¿no? Claro. Digamos, y bueno, habrá que ver hasta dónde llegan esas negociaciones y cómo se replican justamente los diálogos con los gobernadores por un lado, con lo que votan sus representantes en el Senado. Por supuesto, la mayoría de los senadores responde a sus mandatarios, pero también hay algunos que, bueno, juegan un poco más solitarios, ¿no? En este caso ahora se me viene el ejemplo de que en los últimos días trascendió que, bueno, por ejemplo, la dupla santacruceña de senadores no están alineados hoy con su gobernador. Claro. Así que, bueno, hay que ver también allí en esos diálogos cómo logran este consenso y esta negociación en el Senado, donde, bueno, fuentes oficiales decían que hoy día hay como 5 alternativas respecto de qué hacer con las elecciones PASO. Bueno, hay que ver a cuál de esas se llega, ¿no? Y se logra reunir la mayoría. Con mayor acuerdos y con mayor consenso. Me parece que los aliados principales que hoy tiene la Libertad Avanza, hablamos de la Unión Cívica Radical, hablamos del PRO, no son partidarios de eliminarlas. ¿Por qué? Porque puertas hacia adentro de cada una de esas fuerzas, ir adelante con unas PASO le permite, reacomodar la política de cada fuerza política, ¿no? De cada partido. Y además, en una elección presidencial donde se pueden, digamos, armar frentes electorales, las PASO permite ordenar también ese frente. Sí, que partidos que quizás no tienen chance solos puedan ir justo en una coalición, como ha pasado, como hemos visto, ¿no? Con Juntos por el Cambio, y la disminución que ha tenido en el tiempo a partir de,
bueno, lo que fueron las diferentes elecciones, pero Claro, en su momento totalmente. el radicalismo y la coalición cívica salían más potenciados al estar en un frente, por supuesto, en ese momento que fue oficialismo. Claro. Se verá, bueno, después también los radicales reclamaban por tener más poder, ¿no? Sí. Tenía el poder el PRO en ese momento, en ese gobierno de Mauricio Macri, en lo que respecta al Ejecutivo, ¿no? Pero sí, fundamentales y están en discusión, y hay también, sobre todo en el principal partido opositor de cara al año que viene, que es el PJ, también diálogos y conversaciones sobre la interna que Claro. tienen, ¿no? Para resolver. Bueno, elección tras elección, siempre los oficialismos prefieren no tener paso, pero es Sí. lo que prefieren los oficialismos. Exacto. La oposición siempre quiere tener paso porque eso permite también abrir un amplio abanico y después cerrar como un embudo, pero ya tener, digamos, a gran parte de sectores vinculados con esas fuerzas dentro de un frente electoral. Cambiamos de tema y hablamos de la agenda parlamentaria, porque tenemos que irnos a la reunión que mantuvo el Grupo de Amistad con la República de Panamá, que recibió al viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación de Panamá. Ahí estamos viendo en imagen a la diputada Mercedes Llano, diputada de la provincia de Mendoza y presidenta de este grupo parlamentario de amistad, que recibieron a Carlos Guevara Mann, que es el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación de la República de Panamá. Estuvo acompañado, ahí lo tenemos en imagen, por Juan Luis Correa, el embajador de Panamá ante la República Argentina. El visitante, Carlos Guevara Mann, consideró gratificante los adelantos que hemos logrado en términos comerciales. Un acuerdo comercial de este tipo ayuda a seguir afianzando nuestra relación y contribuye a mejorar el desarrollo y la calidad de vida entre la República Argentina y la República de Panamá. La participación de distintos legisladores nacionales. La diputada Mercedes Llano destacó que nos reunimos para celebrar un hito fundamental: ratificar nuestro firme compromiso con la apertura económica. Confiamos en la voluntad política de ambas naciones. Nuestro objetivo es llevar adelante una negociación ágil. Ya nos ponderó que su presencia refuerza el compromiso en trabajar por una agenda en común que se traduzca en crecimiento y mayores inversiones para nuestros países. Ahí tenemos en imagen la ratificación del compromiso con la apertura económica. Mientras tanto, el embajador de Panamá en la República Argentina, Juan Luis Correa, a su turno instó a seguir trabajando para llevar adelante el tratado comercial que estamos elaborando y que queremos meterle el acelerador para que se pueda firmar en el corto plazo. Ahí están trabajando el Congreso Nacional con la República de Panamá, por supuesto, obviamente, con la Cancillería de la República Argentina, de un compromiso con la apertura económica. Diputados recibió al viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación de Panamá, y ahí lo tenemos en imagen. La agenda parlamentaria, la agenda legislativa, que tiene que ver también con la diplomacia parlamentaria, como decimos siempre, un eje fundamental de esta gestión en la Cámara de Diputados. Así es, sí. Una reunión que se llevó a cabo en el Salón Blanco, ¿no? Veíamos Sí. un salón que está en la planta baja del Palacio, y había otras diputadas también de La Libertad Avanza. Una, no me va a salir el nombre, se llama Patricia Holzman, creo. Bueno. Y, bueno, Cecilia Ibáñez Sí, también, que ahí Cecilia había Ibáñez tomado la palabra, la veíamos en esa foto. Son, por supuesto, grupos de amistad que cuentan tanto con representantes del oficialismo como de la oposición, ¿no? Hay diputados de todos los bloques. En algunas reuniones se ve más concurrencia de legisladores, en otras un poco menos, pero bueno, son justamente estos grupos de amistad que fortalecen los vínculos bilaterales, y hay veces que se extiende también la visita al presidente, ¿no? De la Cámara de Diputados. Trasciende muchísimo el trabajo que hacen los grupos parlamentarios de amistad en diputados, no tanto así en el Senado, ¿no? Se ve mucha
mucho trabajo en materia diplomático más en la Cámara Baja. Sí, exactamente. Y además, hablando de los acuerdos comerciales, está, digamos, en la agenda que tiene esta Cámara de Diputados, la llegada, todavía no lo han enviado, pero ese acuerdo comercial entre la República Argentina y los Estados Unidos. Sí. Un tema que también es central para la administración del presidente Javier Milei y que es central obviamente para, una vez que ingrese aquí al Congreso Nacional, para la agenda del oficialismo, para la agenda de La Libertad Avanza, en torno a tener la ratificación parlamentaria. Como se habló en esta reunión de la el posible acuerdo de entendimiento comercial entre la Argentina y Panamá, también está esperando el Congreso la llegada del acuerdo entre la Argentina y los Estados Unidos. Sí, Fernando, es uno de los temas también que el presidente habló en la apertura de sesiones ordinarias el 1 de marzo, ¿no? Que era una prioridad del Poder Ejecutivo para esta gestión y este año. Así que bueno, también estamos a la espera de ese tratado que tiene que ratificar el Congreso. Exactamente. Sí, quedó todavía en un stand-by lo que tiene que ver con la adhesión al Tratado de Patentes, que justamente se enmarca en uno de los compromisos asumidos con la administración de Donald Trump en el marco del acuerdo comercial en sí con Estados Unidos, ¿no? Así que bueno, ese también es un tema, patentes, que todavía quedó sin resolución, había una fecha límite, hay plazos que de alguna manera se están poniendo un poco flexibles. Sí. Así que bueno, esa discusión seguramente en el corto plazo tendrá que darse también. El acuerdo por patentes que ya está en este Congreso. Sí. Desde hace años. Sí. Desde el 98. Tiene media sanción del Senado. Desde el 98, o sea que ya hace tiempo para poder alcanzar consensos y acuerdos entre las distintas fuerzas políticas. Vamos a hacer una nueva pausa y enseguida regresamos. Estamos en Pasos Perdidos, estamos en Diputados Televisión. Enseguida regresamos. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años,
4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques.
Bueno, nuevo bloque de Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión. Decimos una semana en la cual va a haber agenda en las distintas comisiones de esta Cámara de Diputados, pero es una agenda bastante tranquila, ¿no? Comparada con otras reuniones de comisión, porque son reuniones informativas y que ya mañana mismo vamos a tener reuniones informativas a partir de las 12 del mediodía. La Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, Familia, Niñez y Juventudes y de las Personas Mayores. Fueron invitados especialistas del sistema de salud con el propósito de abordar la situación actual de dicho sector. Es una reunión conjunta de dos comisiones a partir de las 12 del mediodía y, como decimos, a partir de lo que se pueda discutir en esa comisión puede llegar a surgir algún proyecto de ley. Principalmente propuesto por la oposición. Es una agenda, digamos, de comisiones propuesta por la comisión, por la oposición en esta Cámara de Diputados. Sí, por eso son reuniones informativas y no están convocadas, digamos, formalmente para debatir ningún tema en particular, sino que son varios temas con la presencia de invitados, ¿no? No va a haber dictamen, eso es lo que... No va a haber un dictamen, exactamente. Bueno, después vamos a estar hablando también de cómo sigue la agenda en esta Cámara de Diputados, pero nos vamos ya a la provincia de Buenos Aires. Diputada Jimena López, ¿cómo le va? Buenas tardes. Melissa Jofré, Hola. Silvina Angione, Fernando Fraquelli, saludan. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos ahí en el piso? Muy bien, muy bien. Bueno, Jimena, consultarle por dónde está pasando la agenda legislativa de Unión por la Patria por estos momentos. Y hay varios temas. Mañana tenemos comisión informativa de pymes con todo lo que es la Cámara de Textiles, o sea, el rubro textil que está obviamente desguazándose en la Argentina por la apertura irrestricta de importaciones, básicamente de ropa de China, y hace que todo lo que es el tejido productivo textil esté mermando y con mucha problemática a la hora de la venta y con determinadas agendas que tienen que ver también con la organización de la marcha universitaria en el reclamo de la reparación de los fondos para las diferentes universidades nacionales que tiene este país. Y obviamente una agenda proactiva, claramente en oposición a lo que es el gobierno actual y por diversos temas. O sea, particularmente mi equipo estamos trabajando todo lo que tenga que ver con regulación de plataformas en menores de edad, en niños, niñas y adolescentes. Creo que hay un trabajo interesante. El tema es que claramente, como es un juego de mayorías y minorías en el Congreso, los proyectos que por ahí nosotros proponemos o que queremos debatir no llegan al recinto porque ni siquiera se trabajan en comisión. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo está? La saluda Melissa Jofré. La semana pasada, Hola, Melissa. ¿Qué tal? La semana pasada estuvo participando en la Comisión de Transportes y, bueno, si bien se debatieron algunos pedidos de informes referidos a obra pública, que hubo ahí unos cruces también con el oficialismo, preguntarle por qué no se abordó un tema que tiene que ver con, bueno, lo que estuvo pasando con la frecuencia de los colectivos en el AMBA, teniendo en cuenta también su gestión como funcionaria en el pasado, preguntarle si le parece suficiente o qué le parece esta medida del gobierno de, bueno, haber girado 56 mil millones de dólares a las empresas para intentar destrabar el conflicto. Sí, el tema del transporte, específicamente en micros de traslado de pasajeros de corta distancia, lo que se conocen como los recorridos, hay diferenciales. Hay líneas provinciales y hay algunas líneas que son nacionales que se comparten entre Nación y Cava, y otras que son de Nación específicamente, que tiene que ver con la frecuencia y con el volumen de gente que viaja desde lo que son el primer y segundo cordón de conurbano hacia la ciudad. Yo particularmente soy defensora de los subsidios del transporte público porque es un subsidio indirecto a la producción, al trabajo, inclusive al salario. Y hay una problemática que también se da en los municipios de lo que poco se está hablando, que tiene que ver con algunas empresas que están muy al borde
de la quiebra, dejando como particularmente el municipio donde yo vivo a los habitantes sin frecuencias o sin servicios, porque tiene que ver con que obviamente los subsidios mermaron y hay una problemática que es histórica, que por ahí para cumplir el ideal del transporte, sobre todo en las provincias, es mucho más complejo por la inversión que hay que hacer. El tema es que sin transporte público no hay masa de trabajadores concurriendo a su trabajo, entonces es mucho más complejo el problema del transporte que las frecuencias. El hecho de no tener frecuencias hace que si alguien sale a la madrugada de su trabajo, no pueda tomar un micro y tenga que gastar mucho más dinero en poder volver a su casa, por lo tanto le queda menos salario. El micro es un hecho social, el colectivo es un hecho social, y por ahí pasa que el gobierno actual entiende que todo es gasto, y en realidad el Estado tiene que estar presente para justamente poder asegurar el circuito económico que genera el traslado de personas para su trabajo. ¿Qué es lo que no logran entender? Se lo hemos explicado 800 veces. Yo estuve particularmente a cargo de esa área en Transporte de Nación, que tenía las líneas nacionales a mi cargo, y que siempre discutíamos, y discutíamos muy fuerte el aumento de los subsidios que tienen que ver por kilómetro recorrido, cantidad de pasajeros, frecuencias y demás, y donde vos alterás alguno de los indicadores de esa ecuación, la ecuación puede ir a la baja. Entonces, si los 56 millones de dólares que dispone el gobierno van a servir para restablecer la lógica que tiene que tener el transporte público, bienvenido sea, pero hasta la semana pasada yo lo único que escuché fueron quejas en relación a lo que pasaba con el transporte en Buenos Aires, que era caótico, y me parece que la no presencia del Estado lo único que genera es caos en la vida cotidiana de las personas. Si vos estás acostumbrada a salir de tu casa calculando a las 6 de la mañana porque tenés 2 horas hasta tu trabajo y te alteran alguna de las frecuencias, alteran parte de tu vida, porque o te vas a tener que levantar más temprano o vas a tener que hacer transbordo entre el micro, el subte, el tren, que ya de por sí mucha gente lo hace. Nosotros teníamos todo un estudio hecho de cómo eran los viajeros, sobre todo de AMBA a Cava, que es las líneas de transporte que más densidad poblacional trasladan en toda la Argentina. O sea, el traslado de la gente que vive en primer y segundo cordón a Ciudad de Buenos Aires o a lugares donde tenían que trabajar, era altísimo el nivel de flujo de traslados de personas comparativamente con cualquier otra provincia. Entonces, tiene que haber una presencia fuerte del Estado y una exigencia, porque nosotros exigíamos controles, estábamos todo el tiempo chequeando que lo que se presentaba desde las empresas fuera concordante con lo que realmente hacían, porque, a ver, avivadas ha habido siempre también, pero me parece que hay que tener en claro que es un derecho de la ciudadanía poder contar con un transporte al menos accesible, con determinado nivel de frecuencia, con determinadas cantidades de unidades, que esas unidades estén en un estado obviamente digno o habitable, sobre todo que las unidades sean funcionales. Y la verdad, el otro día en la Comisión de Transporte nunca se habla de temas que los pueden incomodar, siempre hablan de temas que nos puedan molestar a nosotros, como era el reclamo sobre la autopista Presidente Perón, que es una autopista nacional y que básicamente el gobierno nacional es quien se tiene que hacer cargo, pero ante la duda decían, bueno, pero ¿y dónde está la autopista? ¿En provincia de Buenos Aires? ¿Y qué hace el gobierno de la provincia? Mirá, un gobierno nacional que le debe más de 16 billones de dólares al gobierno provincial no puede exigir mucho, porque la coparticipación no la está pagando. Entonces, hay todo un tire y afloje que es muy complejo de discutir con gente que no entiende nada de cómo es la gestión del Estado, porque no lo saben. Imagínate que nos discutían los giros de los proyectos y los giros no los elijo yo como oposición, los giros los elige el presidente de la Cámara y eso está dado por reglamento. Diputada, ¿qué tal? Buenas tardes. Silvina Angiono la saluda. ¿Cómo está? Hola ¿Qué Silvina, tal? buenas ¿Cómo tardes. está? ¿Cómo andás? La quería consultar sobre el proyecto del Poder Ejecutivo que envió al Congreso vinculado con la reforma electoral. Si bien ingresó por el Sí. Senado, bueno, es un tema que va a venir en debate a la Cámara de Diputados. ¿Cuál es la opinión del bloque en sí, en particular suya, respecto a la reforma en general y en particular con la eliminación de las PASO? Mira, el tema específicamente de reforma electoral, yo lo leo mucho a Sebastián Galmarini, mi compañero
banca y obviamente del mismo espacio, pertenecemos los dos al Frente Renovador, y él es un especialista en temas electorales. Claramente hay algunas cuestiones de la reforma electoral que tienen que ver con la eliminación de las PASO, que nosotros la hemos pedido muchas veces, porque es un costo innecesario. También es cierto que nos pasó en su momento, yo estuve en la reforma cuando se trató boleta única, no sé si se acuerdan, que es el sistema de la Cruz, que está a nivel nacional. Bueno, yo en ese sistema no estuve de acuerdo. Me parece que, en principio, si el proyecto pasa al Senado, obviamente yo tengo la responsabilidad de leerlo y discutir con mi grupo de compañeros diputados del Frente Renovador si vamos a dar el apoyo al todo, a las partes, y obviamente dentro de Unión por la Patria, qué es lo que se considera viable. Yo personalmente no estoy de acuerdo con las PASO, pero mi postura es una postura personal que después yo no puedo definir por mí misma si voto sola, no, tiene que ver con un respeto a lo del bloque. Sí creo que me parece que van a utilizar la misma estrategia que en todas las reformas. Nosotros nos hemos encontrado con proyectos, tanto el de reforma laboral, como la discusión en algún momento que se va a dar de reforma previsional, que llegan proyectos cuya técnica es bastante floja de papeles, lo cual los hacen judicializables para evitar después tener que dar debates serios sobre esos proyectos. Y me parece que el de reforma laboral es algo que se trajo bastante de los pelos en una situación que lo ponía en el foco a Adorni, al jefe de gabinete, con la serie de preguntas que teníamos que hacerle en el Congreso. Pero yo estoy dispuesta a discutir una reforma laboral. Por ahí no la reforma laboral integral que proponen ellos, sino al menos discutir seriamente, por un lado, el tema de las PASO, y yo de hecho siempre en Provincia de Buenos Aires que se pone sobre la mesa la reelección indefinida de los intendentes, tampoco estoy de acuerdo. Jimena, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme, un placer como siempre. Gracias. Jimena López, diputada nacional de Unión por la Patria por la provincia de Buenos Aires. Bueno, el debate que se viene en este Congreso Nacional, más allá de que está en la Cámara de Senadores, el tema de la reforma electoral, porque veremos a ver cómo se construyen consensos y acuerdos ahí entre las distintas fuerzas que pueden ser aliadas del oficialismo para tener una mayoría importante. Y aparte por las diferentes opiniones que están al interior de cada uno de los espacios, ¿no? Claro. En estos temas siempre ahí empieza también esa, como contaba antes Silvina, ¿no? El radicalismo en el Senado, bueno, hay quienes piensan una cosa, quienes piensan otra. Jimena López, que es parte de Unión por la Patria, pero pertenece al masismo, bueno, también tiene su postura su propia que por ahí postura probablemente no coincida con el bloque también. Con por eso bloque. hay que ver, ¿no? Y hay que ver ahí la estrategia que toman los legisladores. Claro, el año pasado, ¿no? Con la suspensión de las PASO, recordemos que el peronismo se quebró. O sea, hubo legisladores que acompañaron la suspensión de las PASO. Sí, Massa fue uno de los que también tenía proyectos al respecto de eliminarlas. Así que también esa postura hay que ver cómo se compatibiliza con el resto del bloque, ¿no? Y hay que ver cuándo se discute en el Senado y cuándo se discute en diputados. ¿Por qué? Porque en el medio también está otros hechos que van a suceder que paralizan el Congreso. Por ejemplo, el Mundial de Fútbol. Claro. Hay muchos que dicen, para después del Mundial. Hay muchas cosas que van quedando para después del Mundial. El tema que para después del Mundial entramos ya en el tramo final donde empiezan a discutirse otros proyectos e incluso la llegada en septiembre del presupuesto 2027 en un año en el cual, año no electoral, la reforma electoral tiene que estar discutida y cerrada, con paso, sin paso, con ficha limpia o sin ficha limpia, porque repetimos, también ficha limpia está dentro de las discusiones que están dando los diputados nacionales y que, según esto lo planteó la diputada Gisela Scaglia la semana pasada cuando habló ante la presencia del jefe de gabinete Manuel Adorni, va a pedir una sesión especial en diputados para emplazar a las comisiones y discutir ficha limpia. Ficha limpia está dentro de la ley de reforma electoral que ha enviado el gobierno nacional. Sí,
Sí, recordemos que tuvo media sanción, Claro. así que también es un tema que, bueno, también tiene bastantes respaldos, pero hay que ver en este contexto si se mantienen esos respaldos, se suman respaldos o si, bueno, llega al recinto con el apoyo necesario para sancionarse. Recordemos que necesitan una mayoría especial, ¿no? Exactamente. Una reforma de la electoral. Mínimo 129 votos a favor, acá en diputados. En el Senado 37. Esos son los números mínimos para poder aprobar una reforma. Meli, hablamos, lo mencionábamos recién, el informe del jefe de gabinete Manuel Adorni. ¿Queda todavía tela para cortar? Bueno, queda tela para cortar porque si te parece, Fernando, después de lo que pasó el miércoles de la semana pasada en esta Cámara de Diputados con el debut de Manuel Adorni, traje un repaso de cuántos informes de gestión llevamos a lo largo del gobierno de Javier Milei, ¿no? Ajá. Recordemos que, bueno, el artículo 101 de la Constitución Nacional es el que establece que el jefe de gabinete debe asistir de manera mensualmente y alternadamente a cada una de las cámaras para brindar informes sobre la marcha del gobierno. Así lo expresa nuestra Carta Magna y en ese marco es que se presentan los jefes de gabinete. A lo largo de los años y de los gobiernos, algunos han cumplido más con este mandato y otros menos. En un repaso de lo que tenemos de estos 28 meses de gestión que lleva Javier Milei, si sacamos los meses que son de receso, que aunque haya extraordinarias no hay informe de gestión, podemos estar hablando de 20 meses. Y en lo que va de estos 2 años de Javier Milei, tenemos 7 informes de gestión que se realizaron. Así que llevamos un tercio, en cálculos, en las matemáticas ahí, nos da un tercio del cumplimiento de justamente este artículo de la Constitución que establece, como decimos, la visita del ministro coordinador. Vamos a repasar, si te parece, uno por uno de estos 7 informes de gestión que se traducen. A ver, los informes de gestión tendrían por escrito, mensualmente sí se presentan. El tema es que después estamos hablando en lo que se refiere a las sesiones informativas en las que el jefe de gabinete viene y expone y responde preguntas también nuevas quizás o repreguntas que a algún legislador no le parece que fueron contestadas en el informe por escrito. Tenemos la primera sesión informativa días atrás, en virtud de cuando iba a asistir a Adorni acá al Congreso, escuchaba por ahí a una colega que decía, no, Pose no fue nunca. Bueno, Nicolás Pose, el primer jefe de gabinete, sí vino a un informe de gestión justamente 2 días antes de dejar el cargo. Claro. Fue el 15 de mayo de 2024 en una sesión de 8 horas en el Senado, bastante extensa, donde defendió en ese momento la ley bases, una ley bases que todavía no estaba sancionada, ¿no? Estaba en tratamiento en el Senado justamente, porque ya había tenido la media sanción. Primero, había fracasado durante ese primer verano del gobierno de Milei, después tuvo una media sanción en diputados y aguardaba que se tratara en el Senado por esa época. Así que Nicolás Pose fue ese primer informe. Después ya pasamos a Guillermo Francos, que bueno, de estos 7 informes que hablamos, hubo 5 de Guillermo Francos. El primero fue en diputados, el 4 de septiembre de 2024, en una sesión que duró 5 horas y media. En esa ocasión defendió en ese momento el veto a lo que era la ley de movilidad jubilatoria, una ley que también había impulsado la oposición junto con financiamiento universitario en 2024, hablamos. Y bueno, y también recibió bastantes críticas en ese momento por lo que tenía que ver con el decreto que había limitado el acceso a la información pública. Terminó de una manera bastante abrupta esa sesión porque había protestas, había incidentes en las afueras del Congreso. Los diputados de Unión por la Patria, que eran los últimos en preguntar, empezaron a denunciar esta situación, querían que se pare la sesión y como eso no sucedió, se retiraron del recinto. Creo que preguntaron 2 y después se fueron, por eso ahí vemos que duró poquito. Tenemos en el Senado otro informe de gestión de Guillermo Francos, el segundo, que fue el 27 de noviembre de 2024, duró 8 horas. En ese momento, bueno, días después se debatió lo que fue la expulsión de Edgardo Weider.
seguimos. Vamos a avanzar un poco más rápido. Tenemos el cuarto informe de Guillermo Francos en Diputados el 16 de abril de 2025. Duró 7 horas. Esto fue en una semana corta. Fue atípico porque justamente era fin de semana largo de Pascuas, en la antesala de las Pascuas. Y además, 2 semanas después vendría Francos a ser interpelado por el caso Libra. Claro. En realidad también estaba citado para una semana después, pero falleció el Papa Francisco y terminó viniendo el jefe de gabinete un 29 de abril. Se cumplió un año justamente el miércoles pasado. Claro, exactamente. Después tenemos el quinto informe de Francos el 26 de junio de 2025 con una duración de 4 horas y media. ¿Por qué? También acá vemos un tiempo cortito. Se levantó Francos, una senadora de Unión por la Patria lo llamó mentiroso al hablar de la postura del gobierno nacional respecto a la cuestión Malvinas, se ofendió y se fue y nunca más volvió. Porque se dijo que iba a haber un cuarto intermedio, que iba a volver el jefe de gabinete. Bueno, fue su último informe en el Senado. Y tenemos el último informe de Francos en Diputados el 27 de agosto de 2025, que duró 6 horas. En ese momento lo que estaba en la agenda pública impactando fuertemente era la causa de los audios referidos a la Agencia de Discapacidad, que Francos calificó como una operación política. Y bueno, y nos vamos ahora a este último informe que hemos tenido el miércoles pasado, el 29 de abril, con una duración de 7 horas. A ver, se trataba del debut de Manuel Adorni, se esperaba fuertemente ese momento y estuvo, la verdad que, bueno, muy marcado por todo lo que tuvo que ver con la causa en contra del jefe de gabinete, que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. Las preguntas que llegaron el mismo día a las 8 de la mañana. La oposición también esto lo reclamó, se esperaba que ese informe por escrito llegara un día antes. Y bueno, también de manera atípica, Francos no se levantaba ni para ir al baño. De manera típica, Adorni recurrió a cuartos intermedios para, antes de responder, reunirse con sus asesores y asesores que, a ver, siempre asisten al jefe de gabinete, claro, ¿no? Siempre el jefe de gabinete viene justamente con personal de la jefatura, pero bueno, en este caso fue un contexto bastante particular. Y la sesión sí llegó hasta el final, ¿no? Esa especulación también que había en algún momento de que pudiera levantarse o el jefe de gabinete retirarse. Bueno, no fue así. La oposición también pudo preguntar y el próximo paso será entonces Adorni ir al Senado. Bueno, que ahí ya empezarán los senadores a pensar cuándo va a ser la fecha, porque tiene que abrirse el tiempo para las preguntas y posteriormente las respuestas por parte de la jefatura de gabinete y las consultas a cada uno de los ministerios para poder traer respuestas y poner una fecha para que el jefe de gabinete venga y concurra al Congreso nuevamente, pero en este caso al Senado Nacional. Gracias, Meli. Nos vamos a la pausa, la última, y enseguida regresamos. Estamos en Pasos Perdidos, estamos en Diputados Televisión. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina.
Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones.
Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Bien, último bloque de Pasos Perdidos. Abrimos la ventana y ahí estamos viendo cómo está cayendo el sol en la ciudad de Buenos Aires. Un tránsito fluido hacia el centro de la ciudad y regresando también del centro de la ciudad de Buenos Aires con una temperatura de 20 grados. Agradable tarde para empezar la semana. Después empezar de lo que mayo, fue, ¿no? También claro, para empezar el mes de mayo. El mes de mayo ya de manera formal, lo que tiene que ver ya con los días hábiles, Sí. aquí en torno a los feriados que hubo, el feriado del 1 de mayo. Bueno, ahí teníamos la imagen de la ciudad de Buenos Aires, cómo está el tiempo y vamos a ver también cómo están también los temas políticos, porque se habló mucho durante el fin de semana respecto a cómo se iniciaba este lunes desde el punto de vista político. Se iniciaba con una conferencia de prensa del jefe de gabinete, Manuel Adorni, en la Casa Rosada, previamente con la apertura de la sala de periodistas de Casa de Gobierno. Vamos a compartir parte de lo que fue la presencia, la conferencia de prensa de Manuel Adorni en la Casa de Gobierno. Antes de comenzar, quiero hacer una mención a un hecho ocurrido en esta casa que constituyó una falta grave a la seguridad de Casa de Gobierno y en particular quiero referirme a la resolución 1319 del 2025 de la Secretaría de Comunicación y Medios sobre la función de los profesionales de la comunicación en Casa de Gobierno. Como ustedes saben, hace algunos días tomamos conocimiento de una filmación mediante una cámara espía en espacios no autorizados por parte de un periodista acreditado, de un colega de ustedes, material que posteriormente fue difundido en un programa de televisión. Todo esto vale la pena recordar mientras la justicia investiga un servicio de espionaje extranjero acusado de financiar medios de comunicación en Argentina. No estoy diciendo que los dos hechos estén directamente relacionados, simplemente es una mención necesaria para tomar dimensión de la gravedad del asunto. Desde el primer día, este gobierno ha abierto las puertas de la Casa Rosada al periodismo. Hemos compartido hasta aquí 215 conferencias, me han realizado y he contestado más de 2.000 preguntas a sus diferentes medios de comunicación, todo esto con el objetivo de informar sobre la gestión de cada área de gobierno.
Bajo ningún otro gobierno han tenido tanta libertad para decir lo que quieran, cuando quieran y donde quieran. Es por eso que sorprenden algunas declaraciones que han realizado en los últimos días, señalando el cierre temporario de la sala de prensa como una supuesta amenaza a la libertad de expresión. Incluso han llegado a decir que queremos cerrar todos los medios de comunicación. Tratemos de razonar juntos por un segundo. ¿Les parecería normal que un periodista se infiltre, por ejemplo, en la Casa Blanca, en los Estados Unidos, con lentes espías y no haya ningún tipo de consecuencia? Por suerte, para varios periodistas, colegas, por supuesto de ustedes también, es evidente que esto efectivamente está mal y así lo han expresado. Ya lo hice en alguna entrevista, pero el reconocimiento para ellos que a pesar de ser colegas cuestionan cuando las cosas están mal. Después de una semana de evaluación, Casa Militar, en conjunto con la Secretaría de Comunicación y Medios, adoptó un nuevo protocolo para evitar acciones como las ya señaladas. Esto es simplemente hacer cumplir la normativa, no es censurar la libertad de expresión, no es amenazar al periodismo, no es construir un helicoide para silenciar voces disidentes. Estamos plenamente a favor de la libertad de prensa y somos el gobierno que más la ha impulsado, pero no vamos a permitir de ninguna manera que detrás de ella se cometan actos que pongan en riesgo la seguridad nacional. Los invito, por supuesto, a retomar la actividad diaria a partir de hoy y de no mediar nuevos inconvenientes, pronto todo va a volver a la normalidad. Bueno, ahí estaba la primera parte de la conferencia de prensa que dio el jefe de gabinete Manuel Adorni, los motivos por los cuales se cerró durante una semana la sala de periodistas de la Casa de Gobierno. Esto generó múltiples cuestionamientos desde distintos sectores políticos y también desde entidades periodísticas y de medios de comunicación. Y hoy se hizo una conferencia de prensa, no entraron todos los periodistas. No, hubo algunos medios y algunos periodistas que no pudieron ingresar a la sala de periodistas. Mi jefe de gabinete cerró señalando que en los próximos días se va a normalizar, pero veremos a ver cómo se van dando, si va a haber nuevas conferencias de prensa. Ahí lo imaginé ahí a Adorni nuevamente como vocero presidencial, Sí. Un cargo que ya dejó, ahora es el jefe de gabinete y brindó esta conferencia de prensa. Sí, y bueno, a propósito de lo que tiene que ver con la sala de periodistas acreditados, hubo una reunión el jueves pasado en esta Cámara de Diputados, que no fue una reunión formal de la Comisión de Libertad de Expresión, pero sí la convocaron integrantes de esa comisión, sobre todo a la cabeza Nicolás Trota, que es el vicepresidente. Es una comisión que tiene el oficialismo en manos de su presidente Guillermo Montenegro. Bueno, no fue una reunión formal, pero sí estuvieron en una sala de este anexo de la Cámara de Diputados, y allí, además de representantes de entidades periodísticas, también estuvieron los propios periodistas acreditados en Casa Rosada, conversando sobre esta situación que, bueno, durante el fin de semana largo trascendió ya la decisión del gobierno de que se iba a reabrir. No están todavía las mismas condiciones de trabajo a las que tenían previo a este virtual cierre, pero bueno, hoy sí ya pudieron volver la mayoría de los colegas, y con esta conferencia de Manuel Adorni. Bueno, primer paso dado por el Gobierno Nacional para tratar de encauzar y volver a la normalidad en la relación entre la Casa Rosada y los periodistas que son corresponsales en la Casa de Gobierno para cubrir lo que es diariamente la actividad del presidente Javier Milei y de su gabinete ministerial. El jefe de gabinete Manuel Adorni también habló, ya hablando de gestión y hablando de distintos temas, entre otros, qué va a pasar con los subsidios al gas. Esto es lo que decía en conferencia. Comunicarles que la Secretaría de Energía publicó hoy la resolución 11 de 2026 para fijar la bonificación extraordinaria del subsidio energético focalizado en el 25% para los usuarios de gas, que se suma al 50% general que reciben todos los beneficiarios. Esto significa que todos los usuarios de gas natural y propano por red recibirán un 75% de bonificación en el mes de mayo.
Frente a la situación internacional que generó una suba de los precios del gas, esta medida permite aliviar el impacto en la factura final de los usuarios y proteger, sobre todo, por supuesto, a las personas de menores ingresos. Bueno, ahí estaba el tema de los subsidios, la bonificación de un 75% en torno a la factura de gas. Por parte del Gobierno Nacional, lo resuelto y lo comunicado por el jefe de gabinete, Manuel Adorni. No fue el único tema en el cual hizo hincapié el ministro coordinador sobre distintas políticas que lleva adelante el Gobierno Nacional. Entre otras, habló también en esta conferencia temas, por ejemplo, el tema del Mercosur, también un tema importante que tiene que ver con la agenda internacional del presidente Javier Milei. Ya entró en vigencia el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo comercial se cerró tras 27 años de negociaciones y fue aprobado por la nueva configuración del Congreso en febrero pasado. Implica que los argentinos le ofrecerán sus productos con mejores condiciones de acceso a uno de los mercados más grandes del mundo, integrado por 450 millones de personas y que representa cerca del 15% del PBI mundial. Fruto del acuerdo, la Unión Europea va a eliminar aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur por un valor aproximado de 61.000 millones de dólares. Además, brindará un acceso preferencial para otro 7,5%, equivalente a 4.700 millones de dólares. Se trata de la mayor zona de libre comercio del mundo y un impacto directo para industrias como la automotriz y la agropecuaria. Estos son algunos de los rubros alcanzados por el acuerdo: carne bovina, carne aviar, pesca, mariscos, miel, azúcar y arroz, etanol y biocombustibles, frutas frescas, procesadas, jugos y vino, aceites vegetales, alimentos procesados, lácteos, maní y sus derivados, legumbres, productos orgánicos con certificación, cuero y manufacturas de cuero, madera y sus derivados, textiles, indumentaria y calzado, autopartes y vehículos, químicos y plásticos, maquinaria y manufacturas industriales específicas, software y otros servicios profesionales como ingeniería, arquitectura, diseño y producción audiovisual. De esta manera, todos estos sectores podrán exportar sus productos y servicios a la Unión Europea a precios más competitivos. Además, el acuerdo también va a potenciar las inversiones porque la Unión Europea es la principal fuente de inversión extranjera directa en la Argentina, con un stock cercano a los 75.000 millones de dólares, equivalente al 40% de la inversión extranjera directa local. Bueno, ahí lo decía el jefe de gabinete, el tema del Mercosur, el acuerdo alcanzado con la Unión Europea, la entrada en vigencia. Un acuerdo que tuvo como protagonista este Congreso Nacional. Sí, así es. En febrero se sancionó, se ratificó en sesiones extraordinarias el acuerdo Mercosur-Unión Europea, y ahí este acuerdo también dividió aguas, ¿no? Al interior de los bloques, porque UP también respaldó finalmente, una parte de UP respaldó finalmente el acuerdo, así que bueno, finalmente pudo ser debatido y sancionado, ratificado el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Bueno, un momento, Silvina, que vos hacías referencia a febrero de este año, momento de sesiones extraordinarias donde todo lo que propuso el oficialismo, todo lo que propuso sesiones extraordinarias, la Casa Rosada, el Gobierno Nacional, todos los proyectos fueron aprobados. Ahí estuvieron acuerdos parlamentarios y construcción de mayorías en ambas cámaras legislativas, articuladas no solo en la Casa Rosada, sino también, por ejemplo, con Martín Menem en esta Cámara de Diputados y Patricia Bullrich en el Senado Nacional. Y es lo que llevaron que la agenda de los temas propuestos por el Ejecutivo en extraordinarias se aprobaron todos. Sí, tal era ese objetivo que, recordemos, la Comisión de Mercosur empezó presidida por Damián Arabia, diputado de La Libertad Avanza, y después hubo un cambio de autoridades, ya cumplido ese cometido, que incluso fue algo que Arabia en sus redes sociales comentó, ¿no?
respecto de, bueno, se cumplió con ese objetivo que era dictaminar el acuerdo Mercosur-Unión Europea, y esa comisión ya después en el periodo ordinario pasó a manos de Unión por la Patria y la vuelve a presidir Eduardo Valdés, que fue su presidente también el año pasado. Igual seguramente la aplicación, la implementación, que era en lo que ponía reparos el peronismo durante el debate de este acuerdo, ¿no? En cuanto a, bueno, pensar medidas complementarias que puede impactar en algunos sectores, en particular la implementación de este acuerdo. Bueno, quizás sean temas de debates en reuniones informativas a lo largo de este año también. Bueno, en la industria textil hacían hincapié, ¿no? En la industria metalmecánica, bueno, algunas industrias muy puntuales, donde en la industria automotriz, donde Unión por la Patria no solo planteó sus diferencias y su rechazo, en definitiva, también a este acuerdo, sino también que pidió la presencia del canciller Pablo Quirno, para que explique las bondades del acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y el Mercosur. Y por el otro lado, un tema que generó, por ejemplo, el reconocimiento desde el punto de vista político del bloque del PRO, que el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y el Mercosur se firmó en épocas de Mauricio Macri. Claro. Entonces lo reivindicaron como parte de la política que llevó adelante el expresidente, que luego de lo que tenía que ver con los trabajos tanto en Europa como en el Mercosur respecto a lograr finalmente el entendimiento y llevarlo a lo que es la discusión en los diferentes parlamentos, terminó aprobándose en febrero de este año con el impulso que se le dio en una cumbre que hubo en Paraguay, donde participó el presidente Javier Milei y donde estuvieron los presidentes del Mercosur y donde estuvo también la representante de la Unión Europea, ahí para sellar este acuerdo y hablar y buscar la ratificación parlamentaria, que rápidamente se consiguió. Argentina y Uruguay, los dos primeros países en ratificarlo, después fue Brasil y después fue Paraguay. Habló también el jefe de gabinete Manuel Adorni de otros temas, por ejemplo, ya la implementación, después de dejar atrás el camino judicial, de la reforma laboral. Hoy se reglamentó el régimen de incentivo a la formalización laboral, o denominado RIFLE, un capítulo clave dentro de la reciente promulgada Ley de Modernización Laboral. Este régimen prevé una importante reducción en el monto de las contribuciones patronales que enfrenta el empleador para todos los nuevos empleados que contrate durante los próximos 4 años. De esta manera, las contribuciones patronales, las asignaciones familiares y el fondo de empleo, que hasta entonces representaban el 19% del salario, ahora pasarán a representar el 2%, es decir, una reducción del 89% de las contribuciones patronales para aliviarle la carga al sector privado. Esto va a incentivar la creación de nuevos puestos de trabajo, permitiendo que cada vez más trabajadores dejen de hacerlo en la informalidad para ahora tener un empleo en blanco. Solo para tomar dimensión del mercado de trabajo heredado por este gobierno en 2023, vale la pena recordar algunos datos. Casi el 50% de los trabajadores argentinos, para ser un poco más concretos, más de 5 millones de personas, lo hacían en la informalidad, en la más absoluta precariedad y sin ningún tipo de derecho. El PBI per cápita de la Argentina no crecía desde el 2007. Argentina era el país que menos empresas creaba en América Latina cada 100.000 habitantes y estaba en el top 3 de países con mayor presión impositiva sobre el empleo formal a nivel mundial, según un estudio realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, conocido más popularmente como IARAF. Al régimen de incentivo de la formalización laboral se le sumará próximamente el Fondo de Asistencia Laboral, más conocido como FAL. Esta herramienta será reglamentada en los próximos días, permitirá asistir a empleadores privados en el cumplimiento del pago de las indemnizaciones.
Como señaló el presidente de la Nación, Javier Milei, no hay nada mejor para un trabajador que una empresa y no hay nada mejor para una empresa que un trabajador. Necesitamos recomponer ese vínculo sagrado para que cada vez haya más empresas contratando y más trabajadores trabajando. Con el FAL y el rifle, nuestro país está cada vez más cerca de acribillar al gran enemigo de la prosperidad de los argentinos, la informalidad laboral. Bueno, ahí estaba el jefe de gabinete hablando del proyecto de ley de reforma laboral, sancionado por el Congreso, objetado entre otros, por la Confederación General del Trabajo, pero que finalmente la justicia terminó validando la sanción del Parlamento y la implementación a partir de la promulgación que hizo el Poder Ejecutivo Nacional. Hablamos de la agenda que tiene la Cámara de Diputados ya mañana a partir de horas del mediodía, las primeras reuniones, podemos poner, ahí tenemos en imagen lo que es la agenda para mañana martes 5, la comisión a partir de las 12 del mediodía, la comisión de previsión de adicciones y control del narcotráfico, familias, niñez y juventudes, y la comisión de las personas mayores, informativa, y fueron invitadas especialistas del sistema de salud con el propósito de abordar la situación actual de dicho sector. A las 12 del mediodía también en este edificio anexo, la Comisión de Comercio y Pequeñas y Medianas Empresas, una reunión informativa, también fueron invitados representantes de la industria textil argentina con el propósito de abordar la situación actual del sector. Y la Comisión de Cultura, cerrando lo que va a ser la jornada de mañana a las 4 de la tarde, donde fueron invitados representantes de la Asociación Argentina de Actores y Actrices, del Consejo Asesor del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y de la Multisectorial Audiovisual, con el propósito también de analizar la situación del sector y abordar proyectos de resolución. Esto, la agenda de la Cámara de Diputados para mañana, después veremos ya mañana la agenda para el miércoles. Y en lo que tiene que ver con la agenda política y agenda gubernamental, está el viaje del presidente de la Nación a los Estados Unidos. Sí, así es, Fernando. Mañana parte, mañana 5 de mayo a las 13, parte hacia Los Ángeles, Estados Unidos. Y va a tener una serie de reuniones. En principio, el miércoles tiene una reunión con el presidente del Instituto Milken, Michael Milken. Y bueno, y después una reunión con un grupo reducido de empresarios el miércoles mismo, y el jueves ya estaría de regreso en el país. Muy bien, bueno, y con esta información cerramos lo que es Pasos Perdidos de la jornada de hoy. Silvina, gracias. Gracias, Fer. Meli, gracias. Gracias, a usted vemos. también. Gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y hasta entonces. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024
se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994,